¿Qué es el ser humano? ¿O qué nos caracteriza como seres humanos? ¿Qué nos hace diferente de otras especies? Para Sabater, esta característica es el ser parlante. Todos los humanos somos parlantes. ¿Qué quiere decir? Todos los humanos hablamos y socializamos a la par entre nosotros. Pero ¿cómo socializamos? ¿Cómo hablamos entre nosotros? ¿Cómo nos comunicamos? La respuesta es a través del lenguaje. El lenguaje es esta característica o esta información que se nos hereda desde de generación en generación. Es algo que nosotros aprendemos. El lenguaje, según Sabater, es nuestro código genético, es lo que nos diferencia del resto de los animales. ¿Qué significa ser humano? El señor Sabater en su libro nos muestra dos posiciones de esta pregunta. Una de la antigua Grecia, del pensador y filósofo Sófocles, y otra de la Edad Media, el Renacimiento, del señor Giovanni Pico. Sófocles define al ser humano como algo más que el resto de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano es superior a todas las cosas de la creación. Pero para eso hay que tener en cuenta que Sófocles creía en un dios. Bueno, en un dios, creía en unos dioses más bien. En unos creadores o en un creador. Ya en base a esto, él decía que el ser humano es la creación perfecta, la creación superior a todas las cosas. ¿Por qué? Porque para Sófocles el ser humano tenía unas características especiales. Por ejemplo, el ser humano tiene una característica técnica para adaptarse, sobrevivir y, de cierto modo, controlar los fenómenos climáticos y naturales de la Tierra. Si nos damos cuenta, un ejemplo sería cuando sucede una tormenta. Cuando sucede una tormenta, los humanos instintivamente nos refugiamos. ¿Y en dónde nos refugiamos? En casas y en refugios que el mismo ser humano ha construido. Otro ejemplo del por qué el ser humano es superior a todas las cosas de la creación. El ser humano siempre ha tenido una habilidad para cazar y domesticar a otros seres vivos. Si nos damos cuenta desde el inicio de la historia del ser humano, cazar y domesticar ha sido una de las habilidades o acciones que ha tomado el ser humano. Otra característica que según Sófocles hace el ser humano superior a todas las creaciones es su capacidad de razonar y su capacidad de utilizar el lenguaje. Según Sófocles, sin esta característica no sería, las demás características no valdrían de nada. Ahora bien, se encuentra un problema o más bien un dilema dentro de este planteamiento del señor Sófocles. ¿Cuál es este dilema? ¿Cuál es este problema? El hecho de que el ser humano ya tiene un destino. Cuando nos referimos a que el ser humano es la creación superior a todas las creaciones, es porque el creador ya le ha dado un destino, ya le ha dado algo, un significado por el cual tiene que vivir, ser superior a las demás creaciones. Esto, según el pensamiento trágico, evita que el ser humano tenga un libre albedrío, evita que pueda tomar sus propias decisiones porque ya tiene establecido un fin. No, que si supongamos el Dios le dio al ser humano el destino de morir, el ser humano, no importa cuáles acciones tome, siempre va a llegar al mismo fin, que será morir. No, que Dios le dio a este ser humano el destino de ser panadero. No importa cuyas acciones o cuyo pensamiento tenga este ser humano, siempre llegará a que va a ser un panadero. Ese será su fin. Este es el problema y el dilema en el que se encuentra el significado que le da Sófocles al ser humano. Pero ¿por qué el señor Giovanni Pico piensa que el ser humano es algo menor que todas las creaciones? Si nos damos cuenta, todas las cosas dentro de la creación tienen un propósito. Por ejemplo, el agua tiene el propósito de dar vida a otros seres vivos. Los animales tienen un propósito de ser ellos mismos, ¿no? Ellos nunca vamos a encontrar un animal que piense que no quiero ser un animal astronauta, quiero ser un animal panadero, etcétera. El animal ya tiene un propósito fijo, ser un animal, ser el mismo. Las plantas tienen un propósito de ser plantas. Ellas no tienen una elección que decir, no quiero ser una planta, yo qué sé, pues panadera. En cambio, el ser humano él sí tiene esa posibilidad.
Él puede desde abajo observar y analizar las demás creaciones y él puede decir qué es lo que quiere ser. Para Giovanni Pico, el ser humano tiene un libre albedrío, tiene una decisión, tiene un... Para Giovanni Pico, el ser humano tiene un libre albedrío, y este libre albedrío lo lleva a autoformarse. Autoformarse interiormente, ¿no? El ser humano tiene un crecimiento ya establecido, pero interiormente, hablando ya desde nuestra forma racional, o ya visto desde un punto de más teológico, desde nuestra alma, el ser humano tiene la capacidad de autoformar ese interior, autoformarse y decidir qué es lo que quiere ser, cuál va a ser su fin, cuál va a ser su causa. Ahora bien, la historia ha demostrado que Giovanni Pico tiene un significado más acertado de lo que es el ser humano. Si nos damos cuenta, la historia nos ha dado tres humillaciones hacia el pensamiento del ser humano. ¿Cuáles son estas tres humillaciones? La primera, la del señor Kepler. Antes del señor Kepler se creía que la Tierra o que el ser humano era el centro del universo. Esto en posición de que a través de un pensamiento en el cual nos poníamos superiores a las demás creaciones. Llegó el señor Kepler y dijo, no, nosotros no somos el centro del universo, el centro del universo es el Sol. Ahí derrumbó ese pensamiento de superioridad y nos dio un sentimiento de inferioridad, sentimiento o un pensamiento en el cual somos más pequeños que las demás creaciones. La segunda humillación intelectual fue la del señor Darwin. Ahora bien, ¿por qué el señor Darwin? Según el pensamiento de superioridad, de que el ser humano es la creación superior a todas las demás, si somos la creación superior a todas las demás, es porque somos hechos a imagen y semejanza del Creador. Esto según el pensamiento de superioridad, ¿no? Pero entonces el señor Darwin dijo, no, nosotros no somos una creación o no somos creados a imagen y semejanza del Creador, no. Nosotros somos una consecuencia o una causalidad de la evolución de varias especies. En ese momento en el cual el señor Darwin comprueba esta teoría, en ese momento este pensamiento de superioridad cae y tenemos entonces un pensamiento de inferioridad, de que el ser humano es inferior a las demás creaciones. Y la última humillación es la del señor Sigmund Freud. El señor Sigmund Freud, bueno, antes de él se creía que el ser humano tiene un alma pura, que el ser humano nacía puro, puesto que somos una creación del ser divino, de este ser superior. Y al tener un alma, tendríamos entonces que ser superiores a las demás creaciones, ¿no? Porque pues nunca hemos escuchado que un animal tenga un alma o que una planta tenga un alma. Pero entonces el señor Freud dice que no, el alma en sí es una creación propia de nosotros, ¿cómo explicarlo? Que nuestra alma y nuestra conciencia no son ni transparentes ni puras, sino que son una formación de acciones y situaciones que nos pasan a través de la vida. Un ejemplo sería un asesino, por ejemplo, un asesino. ¿Por qué él se formó asesino? Porque su alma es tan impura, digámoslo de cierto modo. Porque desde pequeño él tuvo unas situaciones familiares, con los amigos, etcétera, con la sociedad en sí, que lo llevaron a trastornarse y a volverse lo que es él. En sí el alma no es pura, sino que el alma es una creación de situaciones y de experiencias que nos pasan a nosotros. En ese momento, entonces, ese pensamiento de superioridad desciende y se vuelve un pensamiento de inferioridad, de que el ser humano es inferior a todas las cosas.